La segunda mitad del siglo XX en América Latina fue sobre todo convulsa, llena de regímenes totalitarios, puestos, salvo en el caso de Cuba, por los Estados Unidos para evitar la expansión del comunismo. Si bien muchos países estuvieron muchos años bajo el mandato de dictaduras, casi todos los países latinoamericanos solían combinar, entre finales de los 50 y mediados de los 80, dictaduras cortas con periodos democráticos cortos. Argentina o Nicaragua son quizás los dos mejores ejemplos. Pero hay una excepción, y esta fue Paraguay, quien estuvo 35 años bajo la dictadura de Alfredo Stroessner, el dictador facho que más años gobernó en un país latinoamericano, el cuarto del mundo después de Chiang Kai-shek, Franco y Salazar, de las cuales se llevaba bien con ellas. Stroessner nació en la localidad paraguaya de Encarnación el 3 de noviembre de 1912, descendiente de un inmigrante alemán, esto de que a los alemanes les guste ir al Paraguay no es una moda de ahora, y de una mujer criolla de ascendencia española. Con 17 años ingresó en el ejército, donde llegó a participar en la guerra del Chaco contra Bolivia. Sí, hubieron guerras en América Latina en los años 30 y en la guerra civil paraguaya de 1947. También las hubieron en los años 40. 2 años antes se casó con el Illamora de Stroessner, con el que tuvo 4 hijos. Durante su mandato tuvo varias relaciones extramatrimoniales, algunas con menores de 13 años. Según nuestra ministra de Desigualdad, era un adelantado a su tiempo, y es posible que haya engendrado más de 30 hijos ilegítimos. En la guerra civil paraguaya, de la que os hablé antes, acabó poniendo fin al gobierno liberal y comenzando a gobernar el Partido Colorado en el poder, partido al que Stroessner se afilió en 1941. Porque se llamen colorados y tengan una estrella en su bandera, no penséis que eran muy comunistas. En 1954 fue ascendido a general de división y en mayo de ese mismo año encabezó un golpe de estado por el que derrocó al entonces presidente Federico Chávez. La Junta del Gobierno del Partido Colorado lo eligió candidato a presidente. Cuando llega el poder, Paraguay llevaba hasta 50 años en anarquía, donde la sucesión de presidentes era constante. Algunos solo gobernaban unos días en el poder. Stroessner, cuando llega al poder, suspende las garantías constitucionales. Mantuvo y ejerció una represión con el apoyo del ejército y del Partido Colorado. Si bien no suprimió los partidos políticos, los mantuvo bajo control, además de hacer purgas que le facilitaran su control. El reparto de favores y la corrupción entre el gobierno, el partido y las fuerzas armadas fueron frecuentes. Durante los primeros años del gobierno, Stroessner se encontró al país en una grave crisis económica. Su mandato consistió en sanear la economía, pero sin implementar medidas de liberalización. Decir que la política económica de Stroessner fue muy similar a la que tuvo Salazar en Portugal. De todos modos, a finales de la década de los 50, Paraguay empezó a crecer económicamente. Destaca la construcción de Puerto de Flor de Lis, actualmente Ciudad del Este. Aprovechó su condición de descendiente de alemanes para dar asilo político a varios nazis, tales como Mengele y Eduard Rachmann. En 1960 tuvo un conflicto diplomático con Israel, dado que Stroessner dio la nacionalidad paraguaya a Mengele. También ese mismo año rompió relaciones con la Cuba castrista. Decir que Stroessner era un declarado anticomunista y no mantuvo relaciones diplomáticas con países aliados con la Unión Soviética, salvo Rumanía y Yugoslavia. Decir que los 60 fueron los años más estables de la dictadura. Stroessner fue aliado de los Estados Unidos. De hecho, los yanquis financiaron el régimen. Incluso Stroessner ofreció enviar militares a Estados Unidos para la guerra del Vietnam. También Estados Unidos entrenó a 400 militares paraguayos en el canal de Panamá, y Paraguay permitió que se instalaran grupos evangelistas en su territorio. Hasta el mismo Richard Nixon puso a Paraguay como modelo viable de democracia en América Latina. Nixon tampoco es que sea un ejemplo de hombre democrático. Como curiosidad, Stroessner mantuvo buenas relaciones con la Taiwán de Chiang Kai-shek, relaciones que siguen manteniendo los dos países, siendo Paraguay el país más grande y poblado que reconoce a Taiwán como país a día de hoy. En 1967 parecía que el régimen podría transitar en una democracia, diseñándose una nueva constitución que permitía una sola reelección para cada presidente, pero que en 1977 la modificó para reelegirse indefinidamente. Decir que durante 10 años Stroessner tuvo diversos incidentes con la Iglesia Católica. En esa época fue cuando Paraguay tuvo una mejor situación económica con Stroessner. Entre la baja inflación que tuvo el país a finales de los 70, debido a la disciplina financiera de Stroessner, algo tiene que tener lo de que tenga genes alemanes, y la construcción de la represa de Itapú, lo que permitió un crecimiento del 11% anual. Después de los años 60 y 70, que fueron tranquilos para Stroessner, quitando algunos incidentes anteriormente citados, a comienzos de los 80 se le empezó a desmadrar las cosas a Stroessner. En 1980 fue asesinado en suelo paraguayo Anastasio Somoza, dictador nicaragüense entre 1974 y 1979, que llevaba un año exiliado en Paraguay por el Frente Sandinista, sí, los que más tarde apoyaron a Daniel Ortega, y el Ejército Revolucionario del Pueblo, haciendo tambalear la frágil sociedad
en la que vivía Paraguay. Al demostrarse que Stroessner no era el hombre fuerte de Latinoamérica, los siguientes presidentes estadounidenses, al ver que poco a poco iban a necesitar menos dictaduras en América Latina para frenar la expansión del comunismo, comenzaron a condenar la dictadura de Stroessner. Si bien Jimmy Carter siguió financiando a Stroessner, así que con el cambio de década, las dictaduras de derechas en América Latina comenzaron a caer. También la economía paraguaya empezó a sufrir signos de recesión a partir de 1982, dado que la comunidad internacional empezó a dar la espalda a Stroessner. Si bien al final de la dictadura Paraguay empezó a crecer, esta situación fue usada por el Acuerdo Nacional y los sindicatos para salir a la calle, siendo reprimidas a pesar de que se manifestaron pacíficamente. En 1987 se celebró la convención del Partido Colorado. Su facción pensaba en escoger a su hijo Julio Gustavo Stroessner, debido a rumores de enfermedad de Alfredo Stroessner, pero salió elegido Stroessner padre. En las elecciones fraudulentas de 1988 obtuvo el 88,8% de los votos. Ese mismo año recibió al Papa Juan Pablo II. La facción más tradicionalista de su partido, los militares y la Iglesia Católica empezaron a demostrar su malestar hacia el régimen. La madrugada del 13 de febrero de 1989, su consuegro y mano derecha Andrés Rodríguez Pedotti, con el respaldo de Estados Unidos, encabezó un golpe de Estado, derrocando a Stroessner después de 35 años gobernando de forma dictatorial. Poco después de su derrocamiento, Stroessner fue enviado al exilio a Brasilia junto a 2 de sus hijos y una nuera suya. Durante los siguientes años hubo rumores de que Stroessner sufría cáncer de piel. El 16 de julio de 2006 fue ingresado para ser operado de 2 hernias en el Hospital Santa Lucía de Brasilia con resultados satisfactorios los primeros días, pero luego sufrió una complicación pulmonar que derivó en neumonía y lo mantuvo en estado crítico hasta el 16 de agosto de 2006, cuando falleció a la edad de 94 años. Decir que está enterrado en el cementerio Campo de Esperança, en la ciudad de Brasilia. Durante su régimen fueron asesinados entre 350 y 400 presos, empleando la tortura, el secuestro y la violencia política, además de ser responsable de políticas represivas a tribus de interior como los H's. Hay también rumores de que Stroessner secuestraba a menores de edad para tener harenes a cambio de que las familias que entregaran menores de edad se les ofrecieran puestos en instituciones públicas. Como punto positivo es que al ser del mismo partido Colorado, el que acabó con la dictadura de Stroessner, los populistas de izquierda no pueden usar el comodín de Stroessner en Paraguay, al contrario de lo que puede pasar en países como España o Argentina. Este hecho ha favorecido a que Paraguay junto a Uruguay, aunque hay sectores de la derecha que acusan a Mújica de populista, como uno de los 2 países de América Latina del Cono Sur, Surinam y Guayana no cuentan en no haber tenido ningún gobierno populista de izquierdas.